hoy día yo vine a conversar con ustedes como lo hago con mis nietos y mis bisnietos. Nunca dejo de contarles esta historia para que nunca en el mundo sea olvidada esa época, para que ustedes estén alertas y no se vayan a contagiar con grupos, digamos, extremistas, y que empiecen ustedes a generar un interés por la humanidad. Ahora todo es tan rápido, pero espero que la tecnología les ayude a formar vínculos y dar un paso hacia lo bueno que podríamos hacer y no la usen para cosas negativas. No sé, mi abuelita tenía 75 años cuando nosotros dejamos Alemania y nosotros, como no sabíamos a qué país íbamos a llegar, entonces no quisimos llevarla. Pensó mi papá que a una señora de esa edad no le iban a hacer ningún mal porque ella ya no trabajaba, desde luego, y las abuelitas de 75 en esos años ya no tomaban parte en las actividades del día a día. Ahora yo con la edad que tengo todavía estoy manejando y hago gimnasia y doy charlas y tengo conversaciones con mis nietos y estoy metida en todos los grupos de conversación y tomo parte en la vida diaria. Pero antes la cosa no era así. Entonces mi abuelita, como les contaba, quedó en Alemania y el año 42 yo estaba ya en Chile, porque estoy aquí desde noviembre del 39. Yo le pedí a mi abuela que me escribiera unas palabras y ella sabía que al día siguiente la iban a llevar a un campo, que ella no sabía dónde. Pero esta es una carta de despedida que la traduje al castellano, porque por supuesto que estaba en alemán, para que más o menos se puedan hacer una idea, una pequeña idea, cómo era la vida de los jóvenes en los años 40, o mi vida, mejor dicho, la vida de los niños europeos, porque aquí en Chile ustedes siempre, sus padres y abuelos, han vivido en libertad. Empieza así la carta. Mi querida y dulce niña, con gusto cumplo con tu deseo de escribir unos versos para ti, porque no sé si alguna vez en la vida podré volver a escribirte o verte, a pesar que no hay nada que anhele más. Solo por un corto momento pediría para tenerte cerca. He envejecido mucho, he pasado por tanto que físicamente no me reconocerías. Estoy desfigurada, enflaquecí enormemente. ¿Cómo me veré si alguna vez vuelva de donde me lleva el destino en algunos días? Nos erradican de nuestra patria. Nadie sabe para dónde nos llevan. Dicen que a un asilo donde uno va a estar con 10 o 20 personas desconocidas en una pieza durmiendo todos juntos, además de otras cosas desagradables. Pero yo rezo a Dios para que Él me deje sobrevivir todas esas tragedias. Junta tú también tus manitas y pide a tu abuelita, pide por tu abuelita, piensa que amargura si no los puedo ver nunca más.
Escribir no me dejarán hasta que termine esta espantosa guerra. En el reencuentro, en el que apenas puedo creer, tendré mucho que contar. Ay, ojalá fuera luego. Hasta entonces sigue siendo mi nietecita amorosa y tierna. Y no olvides a tu vieja Omi, la cual te adora infinitamente. Esto fue lo último que supe de mi abuela. En ese momento yo ya tenía 12 años. El tren se la llevó a un campo de concentración llamado Theresienstadt, e incluso supe después que no alcanzó a llegar porque el transporte era en camiones, llevaban a la gente como animales parados en un camión, y ella no resistió y falleció en el camión. Todo lo que me quieran preguntar, lo que espero que haya despertado interés esta historia en ustedes, y estoy abierta a contestarles lo que a ustedes les interesa. Yo quiero hacer una Yo pregunta. Ellos primero. ¿Quién va? Dime, por favor. ¿Ahí sí? ¿Se ¿Usted? escucha? ¿Cómo? Coordínense, sí, po. Acá. Yo le quería hacer una pregunta. O sea, primero, darle las gracias por esta charla, por contarnos su historia. Encuentro que es como súper importante empezar a conocer las distintas generaciones que a lo mejor uno no conoce mucho de ellas. Y quería hacer una pregunta que... ¿cuáles son los pensamientos de una niñita de 12 años, de 8 años, al enfrentarse a esta guerra, a esta carta de su abuela despidiéndose? Y eso, ¿qué es lo que pasa por la cabeza de una persona, sobre todo a esa edad que está formándose, está creciendo? Bueno, si yo recordando, digamos, esos tiempos, creo que fui una niña siempre tímida, miedosa, porque uno se siente amenazada y con prohibiciones por todos lados. Yo era retraída y sí, yo creo que mis padres sufrían mucho al verme así. Yo tenía muchos niños a mi alrededor porque fueron muchos los emigrantes que llegaron a Chile en los años 39. Entonces vivía en ese entorno, pero cuando ya llegué al colegio chileno, de a poquito me fui relajando y viendo que la vida puede ofrecer otras cosas. Era terrible para una niña tener que vivir con el miedo de que van a tocar el timbre y se llevan a tu papá. O no poder pisar la vereda. Por ejemplo, te voy a contar que cuando llegamos a Chile, todos los extranjeros, por supuesto, tienen que sacar un carnet de identidad, y fui con mi mamá a La Moneda, ahí queda el departamento de extranjería, un poquito más allá de La Moneda queda eso. Y pasamos por la Moneda, es decir, encima de la vereda, y mi mamá me dijo, mira, aquí está el presidente, aquí está la casa de gobierno. Y yo la tiraba de la manga y le dije, mamá, pero mamá, le dije yo, aquí tú no podemos pisar la vereda, bajémonos a la calle. Y mi mamá me dijo, no, estás en un país libre, aquí puedes pisar donde quieras. Esos son los sentimientos de una niña de 9 años. Yo vivía con miedo. La primera vez que pude ir al parque forestal a ocupar un columpio, fue una fiesta para mí. Y esa es la parte, digamos, más importante porque realizo estas conversaciones con ustedes para darles a entender que se den cuenta
de lo bien que estamos aquí en Chile, de la libertad que tienen ustedes, de lo mucho que ustedes gozan, de una libertad increíble de pensamiento y de actitud, que ustedes prácticamente pueden elegir, o los padres cuando están demasiado chicos, el colegio al cual que quieren ir, luego pueden elegir la pareja, pueden elegir de ir al cine o de ir a un campamento, y pueden elegir hasta lo más mínimo, hasta la comida. Todos ustedes son libres albedrío, pueden hacer lo que quieren. Y eso es una parte tan importante en la vida de una persona joven. Se pasó. Muchas gracias. Qué gusto poder escuchar una parte de la historia del mundo y tenerla tan cerca. Gracias. Gracias a ti por la pregunta. Yo tengo una pregunta. Ya. Mire, la pregunta es, ¿cómo llegaron acá a Chile? ¿Por cuál medio? Mira, nosotros llegamos a Chile tomando un tren de la estación en Berlín hasta Génova. Y en Génova tomamos un barco, Conte Grande, que de ahí llegamos hasta Panamá. ¿Sí? En ese tiempo no era como ahora que puedes tomar el avión. ¿Ya? Y entonces, bueno, habían aviones, pero no para pasajeros. Y es una vida tan distinta. Yo he pasado por tantas etapas. No había ni lavadora siquiera en ese tiempo. Sí, bueno, tomamos un barco en Génova, con la idea de llegar a Haití, porque no habíamos conseguido otra cosa que llegar a Haití. Pero una compañera de colegio de mi mamá, que vivía en Chile hacía muchos años, se había venido por amor a Chile, consiguió una visa a Chile, mientras nosotros andábamos en el barco, pero no teníamos idea de eso, y nos llegó un telegrama, no WhatsApp, nos llegó un telegrama al barco. Espera. Telegrama es eso de que era por código Morse, según yo, ¿no? ¿O es como una carta? ¿Cómo sería en ese tiempo? Pero era un papel. Bien, sí. Sí, sé que... No sé cómo habrá llegado, porque yo seguramente en el barco habían... Un sistema de comunicación de algún tipo. Con las afueras, no sé. Pero a nosotros nos llegó un telegrama con la noticia de que fuéramos en Panamá al consulado chileno. Lo que nos extrañó mucho, es decir, a mis padres, que con 9 años no me daba cuenta de tantas cosas, ¿no? Pero fuimos al consulado y ahí nos encontramos con que había una visa a Chile. Y mis padres prefirieron Chile ante Haití, aunque no teníamos idea lo que era Chile tampoco. Y entonces nos cambiamos de barco, nos cambiamos del barco Conte Grande, que era un barco italiano, al barco chileno Copiapó, y seguimos viaje en el Copiapó hasta Valparaíso. ¿Ya? Eso, digamos, ya en el Copiapó, como era chileno, nos pudimos, digamos, dar cuenta que estábamos en otro ambiente, que el ambiente chileno es tan distinto al alemán o al italiano, son mucho más cálidos, hospitalarios,
como vieron la niña inmigrante, me llenaban de golosinas y pasteles los cocineros. Y ahí ya de ahí me empecé a tranquilizar un poco. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Ahora que la escucho hablar, como que puede transmitir todo como sin odio. Y mi pregunta es cómo logró ganarle a ese odio que al humano siempre consume y cómo fue el proceso de tal cosa. El proceso era, bueno, no sé, ahora que miro para atrás, ¿me están escuchando? ¿Sí? Sí, Ya. perfecto. Sí, perfecto. El proceso, bueno, cuando tú llegas a la edad que tengo yo, uno mira para atrás y dice cuáles son los verdaderos valores en la vida y los valores, el mayor valor con lo que yo he podido llegar al punto de que estoy ahora es el amor. Mis padres me dieron mucho cariño. Imagínense ustedes, era lo único que tenían. Ya no tenían padres, no tenían hermanos, todos se quedaron en Alemania y todos, digamos, fueron torturados, así que quedamos los tres en la familia dándonos mucho amor y sostén uno al otro. Luego en Chile pudimos también palpar el hospedaje, el cariño del chileno y así pude, gracias a la libertad de la que pude disfrutar en Chile, pude formar una linda familia donde todavía hasta el día de hoy hay mucho amor, mucha contención, somos muy unidos. Ahora ya tengo una familia de 25, donde yo soy la más vieja, por supuesto. Las otros, yo tengo 2 hijos, 6 nietos que ya se han casado, que han formado familia, y tengo 9 y medio bisnietos. Así que todo eso me da una fuerza enorme, es mi vitamina para poder ver y no vivir con rencor, porque es lo peor que puedes hacer, es vivir con rencor o con lo pasado, y la vida es el futuro. Y el presente, desde luego. Perfecto, muchas gracias. Yo ahora, primero saludarla a Ana María y agradecerle mucho. No cabe más el agradecimiento. Yo creo que siempre estos relatos, como usted hablaba, estas generaciones son y van a ser siempre muy enriquecedores, independiente de las veces que se escuchen. Y también nosotros, como también usted decía, siempre hemos tenido mucha libertad. Desde que nacimos es lo único que hemos conocido. Y esto es una realidad completamente distinta, pero no porque sea distinta significa que no ha ocurrido. Yo solo tengo una pregunta, que en verdad a mi familia por el lado materno le pasó algo muy similar, que también tuvieron que venirse a Chile desde Alemania por todo esto, y se vinieron la mitad de la familia, no completa, la otra mitad se quedó en Alemania también. No sé si, pero luego, después de varios años, muchos de ellos volvieron nuevamente a Alemania. No sé si la pregunta que da es si ustedes, como familia, alguna vez pensaron en volver a Alemania o volvieron, y cómo fue eso. Incluso yo volví a Alemania cuando ya tenía mi familia formada. Bueno, los niños eran jóvenes todavía, pero volvimos a Alemania y nos recibieron muy bien. Mi marido había sido, antes de la guerra, miembro de un club de remo. Mi marido era mucho mayor que yo, así cuando él se fue de Alemania ya tenía 20 años, así que antes de
fue miembro de un club de remo alemán, porque nadie hacía diferencia entre alemán judío, alemán católico, alemán protestante. Y ese grupo me ayudó mucho, me recibió muy bien por los alemanes que habían quedado, los no judíos, y con mucha camaradería hubo en ese club de deporte, y yo me sentí cómoda. Incluso una de mis mejores amigas es alemana, nació en el año 43, así que durante la guerra. ¿Por qué echar la culpa o seguir con rencor con esas personas que nacieron mucho después? Yo creo que la vida no es... tenemos que construir puentes y no muros. ¿Qué culpa tiene mi amiga, que tiene ahora 75, o un joven de 20 años de lo que hicieron sus antepasados? Absolutamente. Alemania es el país que más colabora con Alemania en la parte económica en este momento, porque los alemanes se sienten muy culpables. Creo que tenemos que no olvidar. Por eso les hablo a ustedes para que no se olviden, pero no vivir con rencor, ni inculcarle odio a nuestros hijos o nietos que van a tener hijos, explicarles que fue una época negra de la humanidad, pero que nosotros miramos el futuro con otra mirada y inculcarles amor y no odio. Buenísimo, ¿no? Muy contento con la respuesta. Muy agradecido también. Así que salud, Ana María. Se pasó. Yo también tengo una pregunta. ¿Le ha pasado ahora en la actualidad que ve alguna situación o un grupo de personas en específico que le acuerde esa maldad con la que se trataba a los judíos? ¿Una persona específica? ¿O una situación como ahora en la actualidad que haya pasado? Bueno, en realidad la gente que de ese tiempo yo soy en realidad una sobreviviente a mi edad, esta gente ya no está. Pero sí en Alemania me crucé con gente que tuvo que estar en la SS, pero como te digo, esta gente vive con un sentido de culpabilidad tan extremo que tratan de abrirte sus puertas y de acogerte, de hacerte favores, para digamos, cubrir su actuación durante la guerra. A mí nunca, digamos, en Alemania no volví a sentir antisemitismo en mi persona. No puedo decirlo. A otros les habrá pasado así como pasa en todo el mundo. El antisemitismo es algo que seguirá existiendo en Estados Unidos, en Alemania. Tal vez aquí en Chile también hubo un señor Serrano, creo que se llamaba, que trató de divulgar el nazismo y el socialismo, pero yo personalmente no he tenido, por suerte, malas experiencias. Muchas gracias. Hola, primero que todo volver a agradecerle ahora de parte mía por la charla, me pareció muy, muy interesante. La pregunta que le quería hacer era, ¿cómo, si es que ha vuelto a Alemania luego de lo que pasó, cómo ha sido volver a reencontrarse, por ejemplo, con el lugar que tuvo
que abandonar y cuáles fueron las expectativas, si es que fue, de volver para ese lugar? Bueno, siempre, mira, el lugar donde tú naciste nunca lo vas a olvidar, igual que tu lengua materna. Yo cuando pude volver a Alemania y pasear con mi nieto, mostrándole dónde había vivido y dónde pasé mi niñez, a cuál plaza iba, dónde jugaba, fue digamos, algo bueno para mí. También aún me gusta, bueno, ahora ya no sé si pueda, pero físicamente, pero aún me gusta visitar los lugares donde iba antes, porque el espíritu de la gente ya se renovó, es otro. Soy yo, digamos, la única que es del pasado. Ahora Alemania volvió a ser el país de cultura, de música, de teatro, de la época de mis padres, de la época cuando yo era muy chica. Me gusta visitar Europa. Muchísimas gracias. Hola, yo tengo una pregunta. A ver, iba Joaquín. Bueno, Eh, perdón, no, que perdón. tengo una pregunta para usted, Ana María. ¿Ya? Que al final con todo lo que pasó, todos los problemas que tuvo y tantos años viviendo en Chile, ¿usted se sigue como sintiendo como con nacionalidad alemana o se siente más chilena? Mi timota, no, me encanta la vida en Chile. Formé una familia chilena, todos mis hijos, nietos y bisnietos somos todos chilenos y celebramos todas las fiestas chilenas con mucho ahínco y sí, somos todos chilenos. Las fiestas de 18 y de todo es a la chilena, la comida, ya no somos alemanes. Nos gusta, a mí y a mis hijos, que les gusta visitar Europa, pero en el fondo somos chilenos. Muchas gracias. Tenemos pasaporte chileno. Ahora, yo tengo una pregunta. Si usted vivió lo que fue el régimen militar, y si fue así, ¿cómo lo asemeja usted a la situación que vivió de joven? No quiero hacer semejanza porque no quiero meterme en política, pero todo lo que te prive la libertad es malo. Ok, muchas gracias. Lo que tienen ustedes que defender como sea. Ana María. Ya, yo tengo una pregunta. ¿Puedo? Dale. Que no se le había preguntado nunca. Por el hecho de que sus padres sufrieron tanto y por el hecho de que usted más encima era hija única, ¿creció como con una presión más de lo normal de ser como perfecta? Como que quizás justificar un poco el que se hayan salvado sus papás, que lo he escuchado de hijos de sobrevivientes que sienten como que tenían que nunca quejarse y siempre ser perfectos por toda la historia que llevaban detrás. No sé, fíjate, yo creo que yo estoy tan agradecida de todo lo que me pasó a mí personalmente y de lo bien de la suerte que tuve de venir, que no, ¿tú crees que alguien puede vivir con sentido de culpa por haberse salvado? No, yo no tengo eso, no. Yo no, porque es mucho más de lo que he recibido de lo que he dejado. Imagínate lo que significa para mí
haber salido una niña de 9 años y tener ahora 25 a mi alrededor que me quieren, entonces no. Estoy feliz. Ana María, ¿tienes algunos recuerdos de tu infancia o niñez en esta Alemania que, como tú dices, como se transformó de la Alemania de tus papás, en el fondo, abierta, libre, etcétera, a una Alemania con estas corrientes antisemitistas, etcétera? ¿Algunos recuerdos de infancia que hayas tenido? Bueno, hay muchos recuerdos porque yo iba a un colegio público. En Alemania tú visitas, en general, el colegio de tu barrio. No es como acá que buscas por Manquehue o por Peñalolén, no. Aquí en Alemania tú buscas el barrio del colegio y tienes amiguitas, por supuesto, y de un día para otro esto cambia, porque la amiga que no es judía ya no te puede saludar y la profesora ya no te puede recibir. Entonces, de un día para otro, tú quedas completamente aislada. Ese era digamos, un impacto que pierdes tus amigas desde un momento a otro. Además, por ejemplo, ya después del 9 de noviembre salí con mi abuelo a la calle y andábamos por la vereda, encima de la vereda, y pasan soldados de la SS y la norma en ese tiempo era bajarse de la calle a la vereda y saludar con el brazo en alto para decir Heil Hitler. Mi abuelo no lo hizo, tenía en ese tiempo 65 años, de haber tenido algo por ahí, y le dieron un golpe y lo botaron de la calle de la vereda a la calle. Esas son cosas que no se olvidan. Ese fue un momento que cambian tu vida totalmente, que la recuerdas siempre. Esos cambios que hubieron en Alemania. Gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta o de algo histórico, de algún recuerdo, de lo que sea? Yo quiero preguntar algo. ¿Cómo describiría como la identidad de una persona alemana normal en ese entonces? No te entendí, fíjate. ¿Cómo describiría la identidad de una persona alemana de ese entonces? ¿Cómo es la identidad? Difícil porque, bueno, todos estaban obligados a integrarse a la SS o a las juventudes socialistas. No había elección para los alemanes no judíos. Desde que tenías 5 años, o no sé, tenías que integrarte a una comunidad socialista, donde los niños y las juventudes les ofrecían muchas cosas, deporte, paseos, excursiones, campamentos, pero por otro lado les inculcaban las ideas del nazismo. Los niños estaban felices de poder usar el uniforme de los nazis, que era el color caqui
con sus corbatas, con sus emblemas acá. Con esto ¿cómo se puede decir? Lo embollaban, despertaban el interés en ellos por este grupo. Y el que no se integraba a ese grupo no era, lo desechaban. Tú, a lo mejor tú puedes explicar esta parte mejor, que es tanto enceguecidos estaban con esta... con las facilidades que les daba a la juventud de tener actividades artísticas y todo. Entonces quedaban como cegados con eso y se integraban. A lo mejor Michelle puede explicar mejor esto que yo. Sí, cómo o sea, así funcionan las masas y sobre todo los jóvenes que tienen esta necesidad de tener como un sentimiento de pertenencia. Sí. Era lo cool del momento, y además no estar con el nazismo era muy mal visto, y te quedabas no solamente fuera de las cosas sociales, te quedabas fuera de todo, de toda la vida. Entonces, y eso sumado a una propaganda fuertísima y súper eficiente que decía así casi con argumentos científicos de que los judíos en verdad eran una raza inferior y que eran los culpables de todo lo que estaba pasando en Alemania en ese momento, eso caló súper a fondo, o sea, básicamente les lavaron el cerebro. Sí, y eso es lo que hacen los fanáticos. Creo que me puedo equivocar con esto, pero creo que actualmente, o bueno, la historia a veces se olvida de que el primer país que conquistaron los nazis fue el suyo, fue Alemania. Fue Alemania, Hitler estaba en Alemania. Sí, fue el primer país que conquistaron, fue el suyo. Después siguió a Holanda, Polonia y Hungría. Noruega. El entusiasmo de las masas era enorme. Hola, buenos días. Yo soy la otra profesora del electivo. ¿Cómo está? Muchas gracias por visitarme y dar su valioso testimonio, porque realmente nosotros como profesores de historia esto es una joya lo que usted está haciendo con nosotros acá. Yo tengo una pregunta. Hitler salió elegido democráticamente el año 32. Entre el 32 y el 38, ¿era muy claro este discurso antisemita o estaba medio soterrado? No, estaba claro, él escribió un libro incluso que se llamaba Mein Kampf. Mi lucha, sí. Pero nadie le creyó que en realidad, no, y llegar a eso hasta el año 38, la noche de los cristales rotos, nadie pensó en realidad que es la barbarie llegar a esos extremos. Era imposible imaginarse que podía pasar eso. Y por eso después murieron tanta gente, porque estaban aferrados a sus propiedades, a sus bienes, y dijeron, no, si esto va a pasar, esto no puede seguir así. Y pasó. Y por eso tenemos tantos millones de judíos y de otros muertos. Fue así como de a poco. Fue surgiendo de a poco. Nadie lo creyó. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. Ya, perfecto. Muchas gracias primero por la charla y las formalidades pertinentes. Me gustaría saber si es que usted ha leído algunos de los libros, de los miles de libros que se han escrito
como sobre Auschwitz, sobre la Alemania nazi, o como algún libro de Víctor Frank tal vez. Y si me pudiera decir como qué opina de ellos, a su parecer, desde su como perspectiva como judía, y como un poco eso. Yo he leído la bailarina de Auschwitz, creo, se llama, he visto las películas de Schindler, la lista de Schindler, no sé si la viste, he leído, pero todas estas, los que escribieron la bailarina de Auschwitz es una mujer muy positiva también. Ella, yo, por ejemplo, escribí un libro como Renacer de la ceniza. A nosotras, a esa mujer y a muchos otros, hemos sabido salir de la ceniza y eso nos agrandó, y yo creo que soy la persona que soy porque pasé por todo lo que tuve que pasar. Si yo no hubiera sufrido lo que sufrí y no hubiera vivido lo que viví, no sería la misma. Yo creo que nos hizo crecer. Hay gente que salió con más fuerza, incluso la Ana Frank, que desgraciadamente no pudo sobrevivir, pero ella escribió ese diario, que no sé si ustedes lo han leído. Ella demuestra mucha fuerza, mucha grandeza. Muchas gracias. Sí, yo tengo una pregunta que es cortita. Bueno, me sumo a todos los agradecimientos también por esta charla. Y nada, le quería preguntar, como estos años posteriores, cuando usted llegó a Chile, cuando usted ya empezaba a tomar como más conciencia como de todo lo que había pasado, ¿le pasaba un poco que ante esta como nueva libertad y todo esto, usted se sentía como no sé, por decirlo extraño, y habían algunos hechos y cosas como, bueno, leer libros, por ejemplo, y cosas como estas, que le recordaban efectivamente a usted como lo que había vivido antes? Yo me sentí, bueno, primero llegué muy, como te dije, muy tímida, acongojada, miedosa, pero después, ya afirmándome un poco y recibiendo las puertas abiertas aquí en Chile, me sentía distinta, pero no triste. Me sentía, como te digo, distinta, sí, pero con el haber recibido ese apoyo aquí me dio mucha fuerza. Muchas gracias. Es un gusto escucharla porque es una agradecida de la vida usted. Así que gracias. Gracias a ti. Yo tengo una duda de específicamente qué recuerdos tienes de tus papás, de cómo esto los afectaba anímicamente o en su vida diaria, si es que te acuerdas algo de eso. Bueno, muchísimo nos afectó porque nosotros veníamos de una familia muy acomodada por muchas generaciones. Entonces, imagínate, para mis padres, llegar a un país donde no conoces el idioma, no conoces la costumbre, y viene sin saber el idioma, sin ni un peso en el bolsillo, y siendo mi papá un hombre muy correcto y responsable, se sentía muy mal no pudiendo darle a su mujer y a su hija lo que él había pretendido toda la vida. Él siempre trató, porque en ese tiempo la mujer no trabajaba, ¿no? Como en el tiempo de mi mamá. Entonces el hombre era el responsable de llevar el puchero a la casa y darle
la familia, a todo lo que según mi papá se merecían. Era bien, muy fuerte. Él, digamos, después de algo, era una persona muy sociable y luego se hizo de amigos aquí, pero le costó muchísimo. Durante un tiempo estuvo bastante acongojado y se sentía poca cosa, obvio. Y mi mamá también aprendió, no tanto como mi padre, pero aprendió el idioma y empezó trabajando en un laboratorio de cosmetología donde ella llenaba botellas. Antes no era así como ahora, que era todo automático. Y eso era lo que, digamos, con eso se ganaban unos pesitos y ella, pero fue muy difícil para mis padres, porque es un cambio muy grande llegar a un país donde no conoce las costumbres, ni las comidas las conocíamos. Eso, en Alemania, por ejemplo, tú tomas el desayuno con fiambres, con un huevito a la copa, y aquí en Chile, en general, digamos, generalizando, el desayuno es una taza de té o café con leche y un pancito con mantequilla o manjar. Entonces ahí ya empieza el cambio. Pero por otro lado, luego te acostumbras a lo bueno y empiezas a comer empanadas y cambiar tus costumbres, lo que para mí ya pasó. Yo ya soy chilena, ya total. No, para mis padres fue esa generación. Mi papá tenían 35, 40 años cuando llegaron acá y era difícil, muy, muy difícil. Porque si tú tienes un grado de cultura, estás en una sociedad culta, donde estás acostumbrado a tener, y no es como ahora que uno se viste de cualquier manera. Era otra época, otra costumbre, era muy difícil para ellos. Vivir en una pieza, los tres, donde no teníamos cocina siquiera, teníamos una cocinilla parafina donde mi mamá hacía la comida. Es un cambio bastante brusco y muy fuerte. Gracias por responder. Yo tengo otra pregunta, y ahí me sumo a los agradecimientos de todo, pero usted llegó a Chile con 9 años, y con 9 años, como, ¿qué tan consciente era como de la realidad alemana en la época? Bueno, era consciente, claro, porque yo misma le abrí la puerta a los de la SS. Me di cuenta que mis amigas me dieron la espalda y que no podía, como te digo, ir a cualquier lado donde yo quisiera. Claro que estaba consciente y me di cuenta del enorme cambio que sentí aquí en Chile, donde las niñas en el colegio me empezaron a explicar como cuando ustedes empezaron a aprender inglés, the window and the door, así empecé yo con 9 años a saber lo que es la puerta y la ventana. Que no sabía el idioma tampoco, pero claro que estaba consciente de todo lo que había pasado y que era una niña distinta. Pero me recibieron bien y logré superarlo muy bien. Gracias. Dale, yo tengo una pregunta, sumándome algo que a las gracias y todo eso. Una pregunta un poco distinta. ¿Cuál es el consejo que usted le daría, un consejo de vida o de su sabiduría o todo eso, acerca de las nuevas generaciones? Un consejo como para nosotros, para nuestro futuro, para poder tener una vida
en donde usted dijo que prime el amor generalmente y tener una vida, no sé si feliz, pero sí feliz se podría decir. Que cuando tengan hijos sean un ejemplo para ellos, porque así se crían las nuevas generaciones con amor, yendo tu camino correcto, optando por lo bueno y no dejarte influenciar por fanatismo, por extremos políticos. Busca tú siempre el camino del bien y incúlcaselo a tus hijos. Eso es lo que te corresponde a ti. Dar el ejemplo. Ser siempre el que va adelante. Dando el ejemplo y portándote como que nunca nadie tenga que avergonzarse de ti, como a un hijo o padre, el papel que tengas, pero que siempre sea correcto. Muchísimas gracias. Ana María, yo tengo una pregunta. Usted cuando llegó a Chile, ¿los chilenos estaban enterados de todo lo que estaba sucediendo en Europa o la información no había llegado de forma tan clara? Yo creo que nadie estaba enterado de lo que estaba pasando en el mundo, porque las noticias no llegaban como ahora, ahora tú vives al instante, incluso tú puedes presenciar una guerra en otro país, pero en ese tiempo las comunicaciones no eran así como ahora. Entonces, cuando yo llegué a Chile en el año 39, tú ibas a la calle Ahumada a ver las noticias en una pantalla grande y no te daban tampoco todas las informaciones que uno tiene en este momento. Mucho se escondió de esto, algo se sabía, pero no mucho. Fue después de la guerra, cuando los americanos llegaron a Alemania, se encontraron con los crematorios y los campos de exterminio. La gente algo sabía, porque por algo llegamos aquí los emigrantes, pero al extremo que pasó en realidad no se supo, hasta después. Muchas gracias. No, ¿por qué? Ya, yo quería, aparte de agradecerle también por la charla, le quería preguntar que usted antes había hablado sobre esta libertad que no tenían, que se la habían quitado de un momento para otro, y quería preguntarle cómo se sintió, que al final, de un momento para otro, toda la libertad se vio limitada. ¿Aquí en Chile? ¿Cómo? ¿Si me sentí limitada en Chile o dónde? No en Chile. No te entendí la pregunta. O no, mentira, es que en general, a lo largo de su vida, ¿alguna vez sintió que a pesar de todo lo que había pasado, su libertad se vio un poco limitada? No, al contrario, creo que se abrió más mi mente con esa experiencia. No, he tenido muchas oportunidades. Yo personalmente no me sentí limitada. ¿Será porque tuve mucho apoyo de mucha gente? Me topé en la vida con gente que me ha escuchado, como ustedes me escuchan todavía, y eso me ha abierto más la mente. No me he sentido con algo que no pueda hacer, no. Claro, digamos, cosas que le pasan a toda la gente a mi edad, que se encuentran con una enfermedad o una muerte de alguien que no lo puedes, no sabes cómo sobreponerte a ella, pero en general no me he encontrado con límites. Muchas gracias. Fui a la universidad, por ejemplo, porque no había plata, pero igual logré hacer mi vida y ser alguien.
Gracias. A mí me gustaría hacer una pregunta a Ana María. Buenas tardes. Yo soy también profesora de historia del colegio y me gustaría traer un poco el tema como a la actualidad y ver cómo ha evolucionado, ¿no? Desde la Segunda Guerra hasta hoy, y sobre todo después de la promulgación de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Que un poco lo que busca es precisamente evitar situaciones como las que se vivieron en Europa durante la época del nazismo y la Segunda Guerra. ¿Qué le pasa a usted cuando ve que hoy, en el 2020, siguen habiendo situaciones, ¿no es cierto?, de discriminación, de asesinatos, ¿no es cierto?, por motivos raciales? Claro, ahora no son los judíos, pero son otras etnias. Son minorías. Son minorías. ¿Qué siente, ¿no?, respecto de ha pasado más de medio siglo de esa declaración, de todo lo que se sabe de lo que se vivió y pasó en la Segunda Guerra, y hoy seguimos viviendo situaciones como esa? ¿Por qué crees que estoy aquí? ¿Por qué crees que estoy aquí? Porque me preocupa el tema, y que el único animal que topa con la piedra 2 veces somos nosotros, los humanos. Y por eso tanto personas como yo, como ustedes, los profesores, tienen la gran tarea de inculcarle a los niños los verdaderos valores de la humanidad. Por eso tú estás donde estás. Es tu tarea. Y la tratamos de hacer. ¿No es cierto? Sí, con apoyo de usted, por ejemplo. Sí. Sí, nos Muchas gracias. complementamos. Sí, muchas gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? O Michelle, algo que quieras comentar tú. No, que la misión de la señora Ana María es la misma misión del museo. Nosotros estamos en un museo que educa sobre el Holocausto y sobre historia judía, pero en realidad lo que queremos transmitir no es en qué año fue qué batalla, sino que lo que queremos transmitir son justamente los valores que está transmitiendo la señora Ana María, que es nuestra voluntaria estrella, por eso mismo, porque ella transmite esos valores de respeto por la diversidad, de valoración a la democracia, que son los mismos valores que trata de transmitir el museo. Así que no me voy a cansar de agradecerle a la señora Ana María, y yo soy solo su manager. Con mucha honra. Bueno, Ana María, nada, agradecerte a ti, agradecerle a la Michelle, a todos los alumnos, a los profesores que están acá, esta instancia, porque en el fondo, esto, como te contaba antes, es un electivo humanista, y como tú dices, esa humanidad en el fondo que nos falta, que se nos olvida de repente, se logra sobre todo no con contenido, sino con esta instancia. Así que nada, agradecerte mucho tu tiempo, la paciencia, felicitarte lo tecnológica que erí, y eso, muchas gracias. Gracias a ustedes por darme la oportunidad. Seca. Que les vaya súper bien a todos, alumnos. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, buen fin de semana. Se agradece mucho. Que estén súper bien. Buena Cuídense semana de mucho. descanso. Gracias, Sí, gracias. voy. Sí, también. Por fin. Ya era hora, un Miss. Vale. Bueno. Hace un semestre un poquito largo. Un poquito nomás. Un poquito, Pero sí, un se poquito. pasó rápido. Yo encontré que se Chao, pasó súper Daniel. rápido. Chao, Daniel. Chao. Chao, Martín. Gracias. Un gustazo, Villita. Suerte. Chao. Muchas Chao, gracias. Ana María. Cuídese. Nos Adiós, vemos. abrazos. Ya. Gracias. Chao. Chao. Muchas gracias. Gracias. Bye. Cuídense. Chao, María. Cuídese. Chao, Joaquín. Chao.